Soy yo el acusado quien tendría que juzgaros. Comentarios de las actas del magisterio que condenan los errores modernos por Monseñor Marcel Lefebvre. Segunda parte, documentos pontificios sobre el liberalismo. Continuación del capítulo 12, Divini Redemptoris, Pío XI, 19 de marzo de 1937, sobre el comunismo. El empeoramiento del peligro. Antes de su encíclica, el Papa Pío XI ya había hablado muchas veces. Abrimos comillas. A pesar de estas repetidas advertencias paternas que vosotros, venerables hermanos, con gran satisfacción nuestra, habéis tan fielmente transmitido y comentado a los fieles en tantas recientes pastorales, algunas de ellas colectivas, cerramos comillas, felicita a los obispos por haber hecho un amplio eco a sus declaraciones. El peligro se va agravando cada día más bajo el impulso de hábiles agitadores, dijo el Papa. Es una comprobación que se encuentra en todos los documentos de los papas. A pesar de sus advertencias, el mal progresa. ¿Podríamos realmente creer que Dios, para probarnos, permite que a pesar de todo lo que los papas han hecho y combatido, no lleguemos a exterminar los errores ni a canalizar esta corriente que, desde hace 2 o 3 siglos, conduce al mundo a su autodestrucción? Abrimos comillas. Por eso nos creemos en el deber de elevar de nuevo nuestra voz con un documento aún más solemne, como es costumbre de esta sede apostólica, maestra de la verdad, y como lo pide el hecho de que todo el mundo católico desea ya un documento de esta clase. Y confiamos que el eco de nuestra voz llegará a donde quiera que haya mentes libres de prejuicios y corazones sinceramente deseosos del bien de la humanidad. Sobre todo porque nuestras palabras se hallan hoy confirmadas dolorosamente por el espectáculo de los amargos frutos producidos por las ideas subversivas, frutos que habíamos previsto y anunciado y que espantosamente se multiplican de hecho en los países dominados ya por el mal o se ciernen amenazadores sobre todos los demás países del mundo. Cerramos comillas. Podemos decir que el Papa lo había vislumbrado claramente. Si volviera, diría, ya os lo había predicho. Después del Papa Pío XI, ¿cuántas naciones que no lo estaban en ese momento han caído bajo el yugo comunista? En África no había prácticamente ninguna. Bajo la dominación soviética estaba Rusia y también China, pero el Extremo Oriente, Vietnam, etc., no habían caído bajo el régimen comunista. Mientras que ahora en África casi la mitad de los países han caído a manos de los comunistas, y esto sin contar en América, a México, América Central y Cuba, y sin tomar en cuenta la influencia comunista que ha penetrado en los países supuestamente libres. Los comunistas han hecho enormes progresos en Italia, en Francia y en España, en donde están empezando a volver a tener importancia. Esto es muy preocupante. La impostura denunciada. Abrimos comillas. Una vez más, por lo tanto, nos queremos exponer en breve síntesis los principios del comunismo ateo, tal como se manifiestan principalmente en el bolchevismo, y mostrar sus métodos de acción. Contraponemos a esos falsos principios la luminosa doctrina de la Iglesia e inculcamos de nuevo con insistencia los medios con los que la civilización cristiana, la única sociedad civil verdaderamente humana, puede librarse de este satánico azote y desarrollarse mejor para el verdadero bienestar de la sociedad humana. Cerramos comillas. En la segunda parte, Pío XI describe la teoría y la práctica de los comunistas. Una desfiguración de la redención de los pobres. Abrimos comillas. El comunismo de hoy, de modo más acentuado que otros movimientos similares del pasado, contiene en sí una idea desfigurada de la redención de los pobres.
Cerramos comillas. Así es como el Papa ve al comunismo. El comunismo se presenta al mundo como la redención de los pobres, que viene a traer la salvación a los pobres, a los desgraciados y a los que padecen hambre. Es una contrarredención, si se puede decir, tal como acostumbra hacer el demonio, que imita en cierta medida a la religión cristiana y a nuestro Señor, que vino a traer la redención a las almas y a la civilización cristiana, la más hermosa de todas. De modo que para destruir esta civilización cristiana hay que presentar al mundo una especie de contrarredención. Se han inventado esta estrategia, presentarse al mundo como los que traen la redención de los pobres. Abrimos comillas. Un pseudo-ideal de justicia, de igualdad y de fraternidad en el trabajo impregna toda su doctrina y toda su actividad. Cerramos comillas. Efectivamente, los comunistas se presentan como animados por una verdadera mística, algo así como una nueva religión y un nuevo evangelio. Es el medio que emplean para engañar a los pobres, llamándose los liberadores de las clases pobres, de los obreros. Abrimos comillas. Con cierto falso misticismo que comunica a las masas, halagadas por falaces promesas, un ímpetu y entusiasmo contagiosos, especialmente en tiempos como los nuestros, en los que a la defectuosa distribución de los bienes de este mundo ha seguido la miseria de mucha gente. Cerramos comillas. La economía liberal, fruto de la revolución. Con el sistema de la economía liberal, que es el fruto de la Revolución Francesa, están las mismas personas que difundieron el veneno de esa supuesta libertad, porque detrás de todo esto, como va a decir el Papa, están las sociedades secretas. Ahora bien, esa gente es la que acabó con todo lo que existía para defender al obrero, las corporaciones, las asociaciones obreras, etc. Se acabó con todo eso en el momento de la revolución, de modo que el obrero se halló solo frente a sus jefes, al mismo tiempo que se permitió toda la libertad, economía liberal, libertad de comercio, libertad de industria, etcétera, etcétera. Evidentemente, los que tenían el dinero lo aprovecharon para acumular fortunas considerables en detrimento de los trabajadores que se hallaban desamparados. No tenían ningún vínculo entre sí, pues todas las corporaciones se habían desintegrado. Sin embargo, durante el siglo XIX hay que reconocer que gracias a los esfuerzos de la Iglesia Católica, del Papa León XIII, de los católicos franceses como Latour Dupin y en otros países como por ejemplo Alemania, se trató de volver a dar a los obreros cierta organización para defenderse contra los que se aprovechaban abusivamente de su trabajo y debilidad. Todos estos sufrimientos e injusticias son frutos de los errores y no de la civilización cristiana, tal como la Iglesia la había establecido, pero son los frutos de los errores que fueron difundidos ya por el protestantismo y luego por la Revolución, el espíritu liberal, que permite la libertad total de comercio e industria, mientras que antes había reglas. No podía colocarse una industria en cualquier lugar ni de cualquier modo, ni se podía aplastar a los demás, destruir a los pequeños, ni formar monopolios como se hace ahora. Son siempre prácticamente los resultados de la economía liberal, no el fruto de la Iglesia. Incluso los sacerdotes han acusado a menudo a la Iglesia diciendo, es el resultado de la civilización cristiana. Esto es completamente falso. Es el resultado de la revolución. Los revolucionarios han roto las estructuras que había antes y que defendían al obrero, uniendo al patrón y al obrero, y que los hacían trabajar juntos en asociaciones y corporaciones que solían tener un aspecto religioso, su santo patrono e incluso fiestas religiosas. Eran asociaciones organizadas para el trabajo, el oficio y la profesión. Tenían su santo patrono de la profesión. Todo esto estaba hecho en un espíritu cristiano. Ahora bien,
tiraron todo esto al suelo. Los obreros se encontraron solos ante personas que, sin fe, ni ley, ni moral, se aprovecharon para abusar de ellos. Hubo enormes abusos, hay que reconocerlo, y formas de explotación vergonzosas de los obreros. Por desgracia, fue en ese momento cuando se presentó el comunismo que dice: nosotros os vamos a liberar ahora, nosotros. Llegaron en el momento justo en que podían encontrar fácilmente una audiencia enorme en la población y especialmente entre los obreros. Abrimos comillas. Especialmente en tiempos como los nuestros, sigue diciendo el Papa, en los que a la defectuosa distribución de los bienes de este mundo ha seguido una miseria de mucha gente. Más aún, se hace gala de este pseudo ideal como si él hubiera sido el iniciador de cierto progreso económico, el cual, cuando es real, se explica por otras causas muy distintas. Cerramos comillas. Evocando cómo los comunistas explotaron la situación generadora de injusticias sociales, Pío XI indica de dónde saca sus ideas el comunismo. El materialismo dialéctico y la lucha de clases. Abrimos comillas. La doctrina que el comunismo oculta bajo apariencias a veces tan seductoras se funda hoy esencialmente en los principios del materialismo llamado dialéctico e histórico, ya proclamados por Marx y cuya única genuina interpretación pretenden poseer los teorizantes del bolchevismo. Cerramos comillas. El Papa no se extiende mucho sobre la doctrina, la expone en pocas líneas. Abrimos comillas. Esta doctrina enseña que no existe más que una sola realidad, la materia, con sus fuerzas ciegas. La planta, el animal, el hombre son el resultado de su evolución. Cerramos comillas. Es una teoría similar al sistema evolucionista. Todo se encuentra en la materia. Abrimos comillas. La misma sociedad humana no es sino una apariencia y una forma de la materia que evoluciona del modo dicho y que por ineludible necesidad tiende en un perpetuo conflicto de fuerzas hacia la síntesis final, una sociedad sin clases. Cerramos comillas. Una sociedad completamente nivelada e igual. Esto es lo que según los principios del comunismo tendría que ser la evolución, una evolución fatal e inevitable por la aplicación de un principio interno a la materia que provoca esa evolución contra la que nadie puede hacer nada. Pero hay un medio para precipitarla y apresurarla. Abrimos comillas. En semejante doctrina es evidente que no queda ya lugar para la idea de Dios. No existe diferencia entre el espíritu y la materia, ni entre el cuerpo y el alma. Por consiguiente, el alma no existe, sino solo el cuerpo. Ni sobrevive el alma a la muerte, ni por consiguiente puede haber esperanza alguna de otra vida. Insistiendo en el aspecto dialéctico de su materialismo, los comunistas sostienen que los hombres pueden acelerar el conflicto que ha de conducir al mundo hacia la síntesis final. Cerramos comillas. De ahí el medio que emplean para acelerar este movimiento, la dialéctica. Abrimos comillas. De ahí sus esfuerzos para hacer más agudos los antagonismos que surgen entre las diversas clases de la sociedad. La lucha de clases, con sus odios y destrucciones, toma el aspecto de una cruzada por el progreso de la humanidad. Cerramos comillas. Se podría añadir que esta expresión, lucha de clases, no hay que tomarla únicamente en el sentido de la lucha de los obreros contra los patronos, sino también en el conjunto de todas las destrucciones sociales. Por supuesto, es una ocasión evidentemente magnífica para tratar de levantar y confrontar a los jefes y empleados.
Según los comunistas, únicamente la lucha y el combate permanentes permiten supuestamente hacer progresar a la sociedad desde el punto de vista económico. Pero no solo se esfuerzan por encender esta lucha de clases, sino también la de los ciudadanos contra la autoridad y el gobierno. Se trata de aprovechar cualquier oportunidad para intentar levantar a los ciudadanos contra la autoridad. Se multiplicarán las manifestaciones. Si es necesario, se provocarán disturbios. La lucha de clases es también esto. En todas partes, en el interior de todas las sociedades, los comunistas tratarán de oponer a unos contra otros. Preconizan la emancipación de los hijos contra los padres e incluso en las sociedades religiosas tratarán de levantar al que supuestamente es el bajo clero contra el alto clero. En cualquier lugar en que se puedan introducir y fomentar esta dialéctica y esa lucha en el interior de las sociedades, está uno de sus principios. Hay que luchar siempre. Abrimos comillas. La lucha de clases, con sus odios y destrucciones, sigue diciendo el Papa, toma el aspecto de una cruzada por el progreso de la humanidad. En cambio, todas las fuerzas, cualesquiera que ellas sean, que resisten a esas violencias sistemáticas, deben ser aniquiladas como enemigas del linaje humano. Cerramos comillas. La despersonalización. A continuación, la privación de libertad. Abrimos comillas. El comunismo, además, despoja al hombre de su libertad, principio espiritual de su conducta moral, quita toda dignidad a la persona humana y todo freno moral. Cerramos comillas. Ahora se hablaría de despersonalización porque la situación se ha acentuado desde que el Papa Pío XI escribió su encíclica y se mide aún mejor la verdad de lo que decía. Quita toda dignidad a la persona humana y todo freno moral. Ya no se tiene ni siquiera derecho a gobernar sus propias costumbres. Quieren suprimir toda voluntad, toda personalidad y toda independencia de la persona porque para ellos, abrimos comillas, la personalidad humana es solo una simple rueda engranada en el sistema. Por eso no reconoce al individuo frente a la colectividad ningún derecho natural. Cerramos comillas. Esta despersonalización se ha vuelto el sistema casi clásico de los comunistas. Ponen a todos sus enemigos y a todos los que están en contra suya, y esto seguramente continúa, en campos de concentración. Como necesitan mano de obra, emplean a esos desdichados en minas y bosques que les hacen explotar en regiones imposibles, como en Siberia, en condiciones increíbles. Algunos autores valientes han contado estas cosas en sus libros, en que han revelado los horrores de los gulag, los campos de deportación. Son cosas totalmente inauditas y detestables, y sigue habiendo deportaciones para satisfacer la necesidad de mano de obra. Algunos de sus enemigos, cuyos nombres conoce el mundo entero, ya no se atreven a enviarlos a los campos de concentración porque haría demasiado ruido en el mundo libre. Ya ni siquiera los envían a las prisiones, aunque en la práctica siguen siendo prisioneros. Les inyectan sustancias y productos que los despersonalizan. Ya no gozan de la libertad de sus facultades, se vuelven una especie de robots. Este modo de proceder lo empleaban ya en tiempos del cardenal Mindszenty, como escribía el antiguo primado de Hungría en una carta. Abrimos comillas. A partir de ahora ya no tengáis en cuenta lo que diga o firme, porque voy a entrar en esa prisión en la que lo ponen a uno en tal estado que se puede firmar o decir cualquier cosa. Cerramos comillas. ¿Hasta dónde va esa destrucción del hombre? Esto es espantoso. La despersonalización se extiende a todos los ámbitos, de modo que no dejan curso libre a ninguna iniciativa privada. Nada. Se apoderan de la propiedad privada. No se puede tener ninguna, ni poseer los propios instrumentos de trabajo, ni casa, ni campos. Ya no hay propiedad privada. Todo pertenece al Estado. Se recibe alojamiento y alimentación. Se tiene que pensar como el partido. Este condicionamiento es horrible.
Tratan al hombre como un auténtico animal de carga que es bueno para trabajar, producir y consumir. ¿Consumir? Sería mucho. Como retienen el producto del trabajo para hacer cañones y equipar sus ejércitos con terribles máquinas de destrucción, dejan casi morir de hambre a la gente, como sucede en Polonia. Ya no hay propiedad privada. La destrucción del matrimonio y de la vida familiar. Después, el matrimonio. La destrucción de la vida familiar. Claro que han hecho un poco marcha atrás, porque han medido los inconvenientes de lo que habían emprendido inicialmente, pero ya no quieren el matrimonio y preconizan la unión libre, el concubinato. Los hijos crecen en las organizaciones gubernamentales y sus padres son privados completamente de ellos. Esto es espantoso. Abrimos comillas. Esta doctrina, escribe el Papa, al negar a la vida humana todo carácter sagrado y espiritual, hace del matrimonio y de la familia una institución puramente convencional y civil. Niega la existencia de un vínculo matrimonial de naturaleza jurídico-moral que esté por encima del arbitrio de los individuos y de la colectividad, y por consiguiente niega también su indisolubilidad. En particular, no existe para el comunismo nada que ligue a la mujer con la familia y a la casa. Al proclamar el principio de la emancipación de la mujer, la separa de la vida doméstica y del cuidado de los hijos para arrastrarla a la vida pública y a la producción colectiva en la misma medida que al hombre. Se dejará a la colectividad el cuidado del hogar y de la prole. Cerramos comillas. Han llevado esto hasta el límite extremo, lo que ha provocado algunas dificultades, de modo que poco a poco han dejado que el hombre y la mujer vivan juntos y vuelvan un poco a hacerse cargo de sus hijos. Se han dado cuenta de que la situación que habían creado era tan anormal y les creaba tantos problemas: recoger a todos los niños, ponerlos en edificios que no conocieran a sus padres, que finalmente volvieron sobre su decisión inicial. No podemos ni siquiera imaginar cosas como esas, contrarias a la naturaleza. Esto lo ha hecho también en China de modo detestable. Son cosas increíbles. Abrimos comillas. Niega finalmente a los padres el derecho a la educación porque éste es considerado como un derecho exclusivo de la comunidad y solo en su nombre y por mandato suyo lo pueden ejercer los padres. Cerramos comillas.